En la elección para jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, uno de los capítulos más preocupantes, incluyendo la elección en sí misma, es la penetración de personajes relacionados con el crimen organizado que podrían ser fácilmente impulsados al sistema de justicia, porque es evidente que la participación en esta elección será muy baja. Pero no se trata solo de los involucrados con el crimen organizado, que los hay, ya lo hemos tratado aquí, sino también de los que son impulsados por sectas, grupos religiosos, otros grupos de poder. Se presentó una denuncia ante el INE contra varios candidatos que son miembros de la Iglesia Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín, está cumpliendo condena en Estados Unidos por varios delitos, entre ellos abuso sexual, violación y pornografía infantil. Job Daniel Wong Ibarra y Cintia Teniente Mendoza buscan ser magistrados de circuito, mientras que Madian Sinaí Menchaca Sierra y Betsabe Almazán Morales quieren ser juezas de distrito. Los cuatro están vinculados a la Luz del Mundo, la iglesia cristiana que tiene como líder a Naasón Joaquín García, condenado en Estados Unidos por delitos de abuso sexual. Y han sido denunciados por la Asociación Defensores, quien tiene detectados a varios candidatos para la elección al Poder Judicial que no cuentan con los requisitos. Venimos a presentar 4 denuncias en contra de 11 candidatos que están relacionados con el crimen organizado y con una secta política criminal que es la Luz del Mundo. Según la organización civil, no cumplen con los requisitos de elegibilidad, argumentando que no gozan de buena reputación al vincularse con líderes religiosos. Y es que Wong Ibarra es ministro de culto, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución. Mientras que Teniente Mendoza es presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato, situación no admitida en la misma Constitución mexicana. Y Menchaca Sierra es hija del pastor Nicolás Menchaca, líder de la Luz del Mundo. En tanto, Sharim Guzmán, una de las víctimas de Naasón Joaquín, cuestionó el proceso de selección para los comicios del Poder Judicial por permitir la participación de los miembros de una agrupación religiosa como la Luz del Mundo, que ha sido investigada por Estados Unidos y México. Hoy la Luz del Mundo tiene investigaciones en Estados Unidos por Homeland Security, por el FBI, por lo que ya sucedió en la Fiscalía de California. Y en México hay una carpeta de investigación abierta en CEDRO por crimen organizado. Y no solo son estos 4 candidatos, otros 3 también estarían vinculados a la Luz del Mundo según organizaciones civiles encargadas de visibilizar la problemática de esta elección judicial. No solo se trata de la Luz del Mundo, existen candidatos que están ligados al crimen organizado y pese a ello pasaron los filtros para estar en la boleta. Entre ellos Fernando Escamilla Villarreal, presunto abogado del Z40. Jesús Humberto Padilla Briones fue detenido y vinculado a proceso en 2023 por portar 15 bolsas de la droga cristal y arma de fuego. Leopoldo Javier Chávez, aspirante a juez de distrito, quien fue condenado en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. Y Andrés Montoya es acusado de estar ligado al asesinato del periodista Alfredo Jiménez Mota, ocurrido el 2 de abril del 2005 en Hermosillo, Sonora. Ante las denuncias presentadas por defensores, este viernes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, indicó que la Cámara Alta presentará las impugnaciones de candidaturas específicas por falta de idoneidad. Y esa es la historia del líder de la Luz del Mundo, preso y condenado en Los Ángeles. Desde pequeño, Naasón Joaquín García formó parte de la Iglesia Evangélica Cristiana La Luz del Mundo, que primero fundó y encabezó su abuelo Eusebio Joaquín González y que luego dirigió por 50 años su padre Samuel Joaquín Flores. En su juventud, Naasón fue designado como responsable del movimiento en Estados Unidos y posteriormente viajó a Europa, Asia y Oceanía para buscar más fieles. Para 2024, tras la muerte de su padre, se convirtió en el líder de la Luz del Mundo y desde ese momento se hizo llamar el Apóstol de Cristo. Pocos sabían cómo manejaba la iglesia, pero el 3 de junio de 2019 eso dio un giro. Tras una investigación de casi un año, fue detenido en Los Ángeles, California, acusado de múltiples delitos, incluyendo abuso sexual infantil, tráfico de personas y producción de pornografía infantil. Junto con él, fueron detenidas Alondra Ocampo y Susana Medina, Oaxaca. La Fiscalía de Los Ángeles reveló testimonios de 4 víctimas de Naasón, quienes relataron cómo fueron abusadas por el líder de la Luz del Mundo y sus cómplices.
De acuerdo con los testimonios, Naasón llegaba a una de sus residencias en Estados Unidos, donde las mandaba llamar y las obligaba a cometer actos sexuales que incluían a una tercera persona. En el juicio también declaró un oficial de policía, quien reveló que al momento de la detención de Naasón encontraron un celular con cientos de fotos que apuntaban a pornografía infantil. Shame. Shame on you. And as to the defendant, I say, you are a sexual predator. Para el 8 de junio de 2022, tras declararse culpable de 3 cargos de abuso sexual a menores, Naasón Joaquín García fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión por la Corte Superior de Los Ángeles. Joaquín permanece en prisión en Estados Unidos y sigue liderando la luz del mundo. Pero muchos de sus secretos y de su iglesia quedaron al descubierto debido a diversas investigaciones. Una de ellas realizada por Columbia Journalism Investigation en 2020, con la que reveló que el templo principal ubicado en Los Ángeles cuenta con al menos 12 viviendas más en sus alrededores, valuadas en más de $9 millones, las cuales han ocupado Naasón, sus hermanos y su círculo más cercano. Mientras que Mexicanos contra la Corrupción encontró 35 inmuebles que disfrutó Naasón y su familia en Estados Unidos, valorados comercialmente en más de $26 millones. Y no solo es eso. En México, las autoridades identificaron que a través de la iglesia, Naasón adquirió otros 51 inmuebles entre 2004 y 2018. Al parecer, todo surge de los diezmos, que no son cualquier cosa. Según la investigación de Columbia Journalism, muchos fieles han dado a la iglesia el 10% de su salario, propiedades, y son obligados a comprar libros, velos y vestimentas para los servicios religiosos, con una iglesia que cuenta con millones de fieles en 56 países. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y el próximo miércoles 7 de mayo comenzará el cónclave para elegir al nuevo Papa, el nuevo líder de la Iglesia Católica luego de la muerte del Papa Francisco el pasado 21 de abril. De lo que implica el cónclave, del misterio que rodea el método de elección y sus rituales, y de cómo emergen de él las nuevas figuras del mundo católico, espiritual y político, van a hablar el día de hoy el maestro Raúl Quintanilla y Jorge Fernández en La Hoguera del Poder. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. ¿Cómo ves? La historia del cónclave son... Desde el siglo XIII. Por eso es una historia fascinante. El siglo XIII, maestro. ¿No? Y antes tenía formas más primitivas, pero hubo un cónclave que duró allá por el 1400, si no me equivoco, 1000 o 1300, que duró 2 años y medio. Exacto, pero era por la época, diferencias geográficas y problemas políticos. Estaban divididos, y una división política donde no hay una comunicación como la que hay ahora, te provocaba que todo... terminaron quitando el techo, la comida, para que se pusieran de acuerdo. Para que se pusieran, o sea, como casero que le corta la luz y que le empieza a uno a quitar el gas. Pero fíjese, maestro, a mí lo que me interesa mucho del cónclave es que, independientemente de las modificaciones, son modificaciones que no son cambios, sigue la misma estructura básica. La misma lógica, ¿sí? La lógica es la misma. Exactamente. Entonces, 600 años de ese ritual, y ese ritual se ha sostenido con una forma de impecabilidad. Vaya, estamos en una época donde si el siglo XX destrozó la intimidad, el siglo XXI destrozó la privacidad, y el cónclave está basado en la absoluta privacidad, información que no se puede sacar, la figura metafórica de te encierro con un candado para que tú te dediques a solamente a reflexionar sobre, pero lo importante del asunto es cómo este cónclave
convertido ahora en un espectáculo mediático donde hay apuestas en Las Vegas y la gente está muy interesada, porque antes no se conocía lo que era verdaderamente este proceso, porque ha habido cónclaves interesantes. El cónclave posterior a la Segunda Guerra Mundial es interesantísimo, tan interesante que dura un día. En el mismo día Aquiles Ratti, el Pío XI, que cuando había muerto días antes, en un día Pío XII es nombrado. O sea, es una de las épocas de mayor densidad de carácter político de la Iglesia, ¿sí? Por lo que estaba viviendo de alguna manera la Iglesia con Mussolini, con todo este tipo de personajes. Pero ahora que estamos en la época donde todo es acelerado, donde todo es rápido, donde la gente pide satisfactores inmediatos, donde estamos viviendo, maestro, una cultura de masas o una democracia de masas sin espíritu democrático, ¿sí? En ese momento empieza todo el proceso del colegio cardenalicio, el interregnum del camarlengo, y fíjese, maestro, se siguen cumpliendo los mismos días, los mismos procesos, los mismos fenómenos, todo perfectamente elaborado, porque un ritual, si te sostiene tu proceso de carácter interno y de político interno, es un ritual que no debe modificarse, es un ritual que con el paso del tiempo se va engrandeciendo, se va solidificando. Los rituales se pueden o necesitan renovarse. A veces se cometen graves errores con sistemas modernos que quieren recuperar rituales del pasado y aquello queda como un pastel de bodas muy raro, ¿sí? Porque no se puede andar sacando un ritual del pasado y lo metes al presente. Y este hecho de que el ritual se mantiene perfectamente le da un proceso de misterio, le da un proceso de diferencia, marca una gran diferencia entre la vida cotidiana y los procesos necesarios de urgencia de la gente de saber para entrar en el proceso del ritual, de la muerte, de la reflexión, de lo que tiene que ser muy pensado y la imagen que dan para buscar de alguna manera encontrarse otra vez con sus fieles. Yo creo que sigue siendo un ritual perfectamente sólido. El ritual es lo que marca el sentido de una sociedad, ¿sí? Pero el ritual del cónclave no es el sentido de una sociedad, es el espíritu eclesiástico que va a dar camino a la posibilidad de un mundo pastoral posterior, que es lo que hace y provoca el acercamiento tan inusitado, porque luego vienen alejamientos en la religión. No, a ver, cuando uno... La película Cónclave es una película muy, muy bien hecha. El libro de Robert Harris es bastante mejor que la película. Los últimos 15 minutos son una... Los últimos 15 minutos son un poco la anécdota, digamos. Pero el interés que generó en la gente es mostrarle los mecanismos de un cónclave que la gente no los conocía. Para mucha gente ese ritual seguía siendo muy misterioso y devela un misterio de un ritual que persiste. Y ahora, con la muerte de Francisco y con el nuevo cónclave, se hace aún más interesante. Dejemos de lado las anécdotas finales que son un poco... que son extrañas, ¿verdad? Es como una novela de tipo comercial los últimos minutos. La novela es bastante más medida en esos temas. Pero sí mide algo. Te muestra el mundo de los humanos. Atrás, si algo es extraordinario en la religión católica, es el proceso de la imagen, el proceso no tan solo de la vestimenta, sino el hecho, maestro, me recuerda los procesos rituales de las Fuerzas Armadas. No, claro. Pues las Fuerzas Armadas lo toman de la religión. Si usted ve el desfile, las cosas, los factores jerárquicos, es un ejército de Dios. Un ejército de Dios y un ejército de hombres y mujeres. Exactamente. Pero son, a ver, cuando uno comienza a ver, son las dos grandes instituciones que quedan de los siglos pasados, ¿no? Han desaparecido. El ser humano es ser humano. Han desaparecido todas las demás, pero los ejércitos y la iglesia son factores que son verdaderamente fundamentales. Y vea, el hecho de abrir San Pedro
no cerrar las puertas, que la gente pueda entrar de noche. Ese tipo de cosas se vuelven para el inconsciente colectivo, para la masa, se vuelven profundamente interesantes, pero sobre todo lo que puede ser muy interesante si se revisan otras cosas que no solamente el ritual, es qué se espera de todo lo que significa el resultado de un cónclave, porque es muy sencillo decir, ay, ahora se van a ir por lo conservador. Es muy sencillo, porque Francisco, por más que haya sido una persona liberal, una persona sencilla y una persona con ideas de izquierdas, dejó muchas cosas al 30%, porque el trabajo era verdaderamente tremendo. Es una institución de 20 siglos. Entonces, queda mucho por hacer de los cambios que ellos necesitan hacer. Mire, Ratzinger dijo en una de sus homilías, bueno, más bien escribió, porque ese señor escribía más que hablar. Ratzinger decía, en el siglo XXI la religión católica corre el riesgo de convertirse en una religión pequeña y para intelectuales. ¿Sí? ¿Qué estaba pidiendo Ratzinger? Acérquense a los jóvenes, acérquense a los humanos maduros, 40, 50, que son los que se alejan de la religión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil vivir y en ese momento muchos jóvenes se pierden. Y los jóvenes que la han perdido. Ajá. Entonces, los jóvenes ya no lo tienen en muchos casos. Y por eso también es muy interesante lo que tú decías. Bueno, va a haber que elegir un nuevo papa. Y yo creo que nunca antes, incluyendo en el cónclave que eligió a Francisco, hemos tenido las radiografías de los aspirantes, vamos a llamarlo así. Exactamente. ¿Quién conocía antes a los aspirantes? ¿Quién conocía? Ahora tienes una ficha completa de los aspirantes, conoces y con toda porcentajes, su vida. maestro. Y incluso la prensa europea insiste mucho en que ya hay campañas negras contra uno, contra otro, están utilizando redes, Macron se reúne con todos no pasó los cardenales. Ni con Juan Pablo II, claro, que fue el más político de los papas en los últimos 50 años. No, pues Trump dice que él quiere ser papa y destapa al cardenal de Nueva York como papable. Macron se reúne con todos los cardenales franceses para hablar de lo que van a hacer, y lo mismo está ocurriendo en otros países. Es interesantísimo el fenómeno. Fíjese, maestro, llega Juan Pablo II y se pierde la costumbre con la cual usted y yo nacimos y crecimos, el papa italiano. Claro. Porque eso era como una costumbre. O sea, eso fue lo que determinó, porque todo sucedía en Europa. Claro. ¿Sí? La entrada de Juan Pablo II es la entrada de la importancia de los países de Europa, del norte, la necesidad de un cambio económico, porque las acciones entre Juan Pablo II, Ronald Reagan y Margaret Thatcher son las que provocan, supuestamente, metafóricamente, la caída del muro de Berlín. Trabajan para eso, para cambiar la economía, para modificar una gran cantidad de cosas. Y entonces el papado de Juan Pablo II es un papado verdaderamente ahora sí que empapado de puro factor político, y en ese sentido supo combinar muy bien la imagen de un político bondadoso con un político riguroso que tuvo que enfrentarse a cosas que fueron fundamentales. Y otra cosa que yo nunca he acabado de entender, ¿por qué la Iglesia sigue todavía recurriendo al derecho canónico cuando las cosas tocan los elementos brutales de la injusticia y del desarrollo social? Esos problemas deben ser revisados de otra manera, y de esa gran cantidad de problemas manejados en el derecho canónico eran una verdad a medias, un gran miedo de no entrarle a algo que estaba adentro de ellos, que implica cambios necesarios y entender que la condición humana a veces es mucho más fuerte que una idea religiosa, maestro. Maestro, muchísimas gracias. No, maestro, mil gracias, y esperemos que todo este mundo... A ver, ya la semana próxima platicaremos, o las próximas semanas platicaremos de lo que ocurrió en el cónclave. Cuídese mucho, maestro. Gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y así están en Roma las cosas en la preparación del cónclave, y con los principales candidatos respaldados y atacados en los medios y en las redes sociales.
Los cardenales presentes en el Vaticano asistieron a una misa de duelo en la Basílica de San Pedro. El cardenal Claudio Yuccherotti presidió la Eucaristía, celebrada el 7º de los 9 días del Novendiali por el luto tras el funeral del Papa Francisco. En la misa dedicada a las iglesias orientales, hizo énfasis en la necesidad de proteger y acoger a los cristianos de Oriente Medio. Dijo que muchos de ellos se ven obligados a dejar sus antiguas tierras, que fueron tierra santa, para salvar la vida y ver un mundo mejor. Es por eso que llamó a sensibilizarse como habría querido el Papa Francisco para acogerlos y ayudarlos en nuestras tierras. De los 135 cardenales habilitados para participar en la votación del cónclave, por tener menos de 80 años, el Vaticano informó el martes 2 ausencias por motivos de salud. Se trata del arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, de 79 años, mientras que el cardenal bosnio es Vinko Puljic, de 79 años. En el caso del italiano Angelo Becciu, de 76 años, desistió en su cruzada de presionar por entrar al cónclave después de que fuera despojado de sus privilegios debido a las acusaciones por mala conducta financiera. El 7 de mayo comenzará el cónclave en la Capilla Sixtina, donde se elegirá al nuevo líder de la Iglesia con 1.400 millones de fieles. El italiano Pietro Parolin aparece como uno de los papables favoritos. Este cardenal ejerció como secretario de Estado con Francisco tras ser nuncio en Venezuela. Especialistas indican que representa un voto para continuar la esencia del Papa Francisco, pero sin su instinto rebelde. Mientras que diversos sondeos indican que los más favoritos son el filipino Luis Antonio Tagle, seguido del cardenal ganés Peter Turkson y del italiano Matteo Zuppi. Por lo pronto, este viernes se instaló la chimenea en el tejado de la Capilla Sixtina. Los cardenales aislados utilizan la chimenea para comunicar al mundo exterior si han elegido a un nuevo líder de la Iglesia Católica. El humo negro significará que no hay decisión y el blanco anunciará que se ha elegido al Papa 267. La chimenea es claramente visible desde la Plaza de San Pedro, donde se espera que miles de personas se reúnan durante el cónclave para ver cómo avanza la votación secreta. No, es vicino, penso una cónclave breve, 2 o 3 giorni, todo el mundo dice così. Los 2 últimos cónclaves, celebrados en 2005 y 2013, concluyeron al final del segundo día de votaciones. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, se estrenó una serie de ciencia ficción que surgió de una historieta argentina de fines de los años 50. Se trata del Eternauta, protagonizada por ese extraordinario actor que es Ricardo Darín. La historieta gráfica original ha sido objeto de reediciones en todo el mundo, incluso hay libros sobre ella, y se revalorizó aún más cuando su guionista, Héctor Germán Oesterheld, fue secuestrado y desaparecido durante la dictadura militar que sufrió aquel país entre 1976 y 1983. Se han escrito ensayos y libros sobre el Eternauta, pero esta es la primera vez que se logra llevarla a la pantalla. Véalo, es una gran serie sobre una obra atípica y que se ha convertido en una historieta de culto. ¿Qué oír? Un disco extraordinario que está en una gran versión, sobre todo en formato vinilo. Se trata de The Last Dance, donde volvieron a ser dúo 2 músicos extraordinarios, Keith Jarrett y Charlie Haden, 2 de los grandes de la música y del jazz contemporáneos. Distintos, en el disco tienen distintos clásicos, temas clásicos del jazz que son reinterpretados por Jarrett y Haden y fueron grabados en el estudio casero de Keith Jarrett en 2014. Haydn murió muy poco después y Jarrett, este gran pianista de los últimos 30, 40 años, se ha retirado víctima de una enfermedad degenerativa. Está por cumplir 90 años. Ya no toca, evidentemente. Es un disco imperdible. ¿Qué leeré? En estos días se están cumpliendo 80 años de unos días que cambiaron el curso de la humanidad. Los últimos días de abril de 1945 iniciaron con el asesinato por partisanos italianos de Benito Mussolini, su amante y otros dirigentes fascistas en Milán y concluyeron con el suicidio de Adolf Hitler al verse derrotado en un búnker en Berlín.
El libro que cuenta esos días es maravilloso y se llama 5 días que estremecieron el mundo y está escrito por un gran historiador británico, Nicholas Best. Es una historia fascinante contada por quienes la vivieron de primera mano, incluyendo sus víctimas. De esos días, de esos últimos días de abril de hace 80 años, de donde surgió un mundo nuevo. Bueno, Jorge, pues ahí están tus recomendaciones siempre muy buenas. Tenga un gran fin de semana, pásela muy bien, disfrute y por supuesto nos vemos el próximo lunes muy puntuales aquí en Todo Personal a las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Sueñe bonito, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buen fin de semana para ti, para todos ustedes y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.